En el nombre de Cristo Jesús, vengo atando y ligando todo lo que quiera estorbar en esta hora. Todo espíritu contrario queda atado, ligado y reprendido fuera de este lugar en el nombre de Cristo Jesús. Le pido, Padre, que tome el control por el poder de su Santo Espíritu, Padre, en este lugar, de los niños y en nuestras vidas. Por favor, Padre, se lo ruego en el nombre de Cristo Jesús y le pido que me dé el denuedo de su palabra. Y le pido que por favor me ayude para poder transmitir este mensaje, para poder hablar lo que usted quiere que se habla, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que nada que a usted no le agrade mi boca diga, sino todas las verdades y todo lo que usted quiere que se diga, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, así sea su voluntad, bendito Dios. Ato y ligo todo lo negativo y lo reprendo fuera de aquí y tomo el control en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, porque nosotros tenemos que marcar el territorio donde nosotros estamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, así se haga su voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero transmitirte un mensaje renovando la conciencia. Es importante renovar la conciencia. Vamos a ver de qué manera se renueva la conciencia. Pero antes de empezar, quiero darte mi número de teléfono. Es 714-586-2661. Una vez más, 714-58-626-61. Una vez más, 714-586-2661. Te doy el número de teléfono por si quieres llamar. Yo estoy dispuesto para poder contestar alguna pregunta que tengas, o ya sea de que necesites oración. Si gustas mandar una petición, nosotros acá pediremos para que Dios te conteste la petición, porque es Dios el que contesta, es Dios el que hace todo, a la voluntad de Él, no a la voluntad nuestra. Por esa razón te doy mi número de teléfono, y con todo gusto y con todo amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos para orar por ti y para pedirle a Dios por ti, en el nombre de Cristo Jesús. Así se haga la voluntad de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, quiero transmitir la palabra del Señor, que el Señor en su misericordia este día compartía conmigo para poder transmitir el mensaje. Entonces, renovando la conciencia. ¿Cómo renovar la conciencia? Pero vamos a irnos primeramente a una cita bíblica. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Imagínate lo que está hablando aquí de tener, por qué y que debemos de tener una buena conciencia. Entonces, ¿cómo renovar la conciencia? Es renovada por el conocimiento y temor a Jehová Dios nuestro, y guardando la fe. Que no se te olvide cómo es que tenemos que renovar la conciencia, porque alguien que tiene renovada la conciencia no comete errores tan fácilmente, porque la conciencia no le permite, porque por la conciencia que tiene buena el Espíritu Santo habla, y lo vamos a ver a través de la palabra. Entonces, ¿cómo renovar la conciencia? Es renovada por el conocimiento y temor a Jehová Dios nuestro, y guardando la fe.
Ok, entonces es importante que tengamos la conciencia renovada para que cuando viene un ataque del enemigo, el enemigo salga avergonzado. Porque cuando no tenemos la conciencia renovada, lo primero que hacemos es desatar la lengua. Desatamos la lengua y con la lengua hacemos pedazos hasta una montaña, un bosque, todo lo que se nos pone por delante. Pero bueno, es importante que aprendamos, porque en el camino del Señor tenemos que aprender cómo nosotros debemos de ir mejorando nuestro caminar en el Evangelio. Porque si nosotros no mejoramos en el Evangelio, después vamos a lamentarnos y va a ser demasiado tarde. Entonces es importante que nosotros mejoremos en el Evangelio a través del conocimiento. Vamos a ir conociendo de la palabra y vamos a entrar en el temor, porque la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová de los ejércitos. Alguien que no tiene temor es porque perdió la fe. 3 cosas muy importantes: renovada por el conocimiento y temor a Jehová, Dios nuestro, y guardando la fe. Entonces vamos a otra cita bíblica en Hechos 24, 16. Dice la palabra del Señor así: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Imagínate lo que dice aquí, que procuraba, aquí está clarísimo, procura tener una conciencia limpia delante de Dios y los hombres. Es importante, nos debemos esforzar por tener una buena conciencia delante de los hombres, porque al tener una conciencia limpia delante de los hombres, la tenemos delante de Dios también, una conciencia limpia. Pero si no tenemos la conciencia limpia, hacemos muchas cosas que no le agradan a Dios, porque la conciencia está mal. Y debemos de tener la conciencia limpia. Si no te redarguye la conciencia, estás haciendo lo bueno y no te redarguye la conciencia, es porque vas hacia adelante. Pero si estás haciendo el mal y no te redarguye también el arrepentimiento, es porque tu conciencia ya está hecha pedazos. No hay conciencia. Por eso es importante renovar la conciencia. Pero la conciencia la vas a renovar a través del conocimiento de la palabra. Porque cuando vas leyendo y vas conociendo, se va renovando la mente en la unidad del espíritu. O sea, se va renovando la conciencia del hombre que llevas dentro de ti. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta qué es lo que realmente Dios quiere de nuestra vida. Porque no es nomás solo de hablar y de nada más. No, hay algo por hacer. Tenemos que tener el conocimiento. Por el conocimiento tenemos temor a Dios. Y por el temor a Dios guardamos la fe. Es importante estas 3 cosas: el conocimiento, el temor a Dios y guardar la fe. Y cada cosa, por el conocimiento viene el temor, y por el temor se guarda la fe.
Entonces es importante que nosotros le pongamos atención y renovemos nuestra conciencia. Porque es importante la conciencia. Fíjate que en el tiempo de Enoc era la conciencia. Por la conciencia se agradó a Dios. Pero luego después era por la ley. Y luego, más ahora en el tiempo nuestro, después que vino Jesús, es por la gracia. Que nosotros debemos de esforzarnos y debemos de hacer lo correcto delante de Dios. Por eso es que muchos están equivocados. Que no es el tema esto, pero no está de más que lo digan. Muchos piensan que Enoc es el que va a venir de los 2 testigos a predicarle a Israel, pero no es Enoc, porque Enoc no puede venir a hablar de la ley porque no estuvo en la ley. Entonces tiene que ser un profeta de la ley y un profeta de la gracia. Y el profeta de la ley es Elías, el que viene. Y el ministro, que también es el otro que viene, es Juan, el apóstol. Y en la misma palabra lo dice en el Apocalipsis. Es necesario, dice, que vuelvas a profetizar a pueblos, naciones, tribus y lenguas. Y muchos hablan de que es Enoc el que viene, pero no es Enoc, sino que es Elías hablando de la ley y Juan el apóstol hablando de la gracia. Porque tiene que venir alguien que estuvo en la ley. Y Elías estuvo en la ley, va a hablar de la ley, a desenmascarar todas las cosas que en la ley no se pueden cumplir. Y Juan a hablar que caminó con el Mesías, hablando de la gracia. Pero bueno, no ese es el tema, pero es importante saberlo porque toda la iglesia cristiana, todos dicen que no. Enoc no es el que va a venir, es Juan y Elías. Te lo digo porque a mí me lo dijo el Señor, por eso lo digo. Entonces, vamos a otra cita bíblica. Job 27, versículo 6. Y dice la palabra del Señor así: mi justicia tengo conmigo, y no la desearé, no me reprochará mi corazón todos mis días. Vamos a repetir nuevamente: mi justicia tengo conmigo. Y dice en esta versión, no sé por qué está así, pero dice, y no la cederé, o sea, no la cede. En otras versiones dice diferente, pero en esta dice así. Y dice, no me reprochará mi corazón en todos mis días. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de una conciencia
una conciencia limpia que tenía ese hombre por más, Job. Por más que la mujer le decía que maldijera a Dios, él no lo hacía, porque su conciencia le hablaba de que no tenía que hacerlo. El que murmura no guarda silencio, no tiene renovada la conciencia y desagrada a Dios. Porque el que no tiene renovada la conciencia, por todo murmura, por todo, nada le gusta. Nada le gusta. Entonces es importante renovar, que sea renovada la conciencia, pero a través del conocimiento en la palabra. A través del conocimiento se tiene el temor y se guarda la fe. Pero es importante obedecer, porque si no obedecemos a buscar la palabra, o sea, a meternos a escudriñar la palabra, ¿cuándo vamos a lograr alcanzar? No lo vamos a lograr alcanzar renovar la mente, porque la mente vuela, son los pensamientos. Cuando una conciencia está mal, vuelan los pensamientos malos. Y todo lo que sale de la boca, todo no es sí, no todo es bueno, o sea, no todo es sí para Dios. Salen muchas cosas que a Dios desagrada de la boca cuando una conciencia no está bien. Cuando una conciencia no está bien, no le interesa a alguien consagrarse, purificarse, guardarse para Dios. Pero es importante que nos guardemos para Dios. Entonces, vamos a otra cita bíblica en Hechos 23:1. Dice así la palabra del Señor. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda mi buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Imagínate lo que dijo Pablo. ¿Por qué vivía bien delante de Dios? Porque él tenía una buena conciencia delante de Dios. Por eso dio un buen testimonio en frente del concilio. Entonces, cuando no hay una buena conciencia, eres castigado. ¿Por qué? ¿Por qué eres castigado? Por una mala conciencia. Cuando no hay una buena conciencia. O cuando hay una buena conciencia, eres castigado y no eres culpado. Aunque seas castigado, fíjate cómo está esto. Eres castigado, pero no eres culpado. Porque eres limpio y no recibirás daño alguno para tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque eres castigado teniendo una buena conciencia. Una conciencia limpia. Y no recibirás daño alguno para tu vida espiritual. Porque hay gente, pongo un ejemplo, Pablo
Vamos a poner a Pablo. Pablo era un hombre delante de Dios intachable, porque la palabra dice que él alcanzó el nivel, la medida. Pero a él lo arrastraban, a él lo golpeaban, él hacían con él lo que con él querían hacer. Pero en la vida espiritual no lo dañaron a él, le dañaron el cuerpo, porque era la carne, pero Dios lo volvía a renovar, o sea, a restaurar. ¿Por qué? Porque tenía una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. No más que los hombres, hay veces que por muy limpia que esté la conciencia, pero si Dios lo permite, el hombre daña a alguien que esté bien delante de Dios. Porque el diablo se enoja y usa a la gente para poder dañar a otro. ¿Pero por qué? Porque tiene una mala conciencia aquel que hace esa semejante tontería, dejándose usar por el enemigo para dañar a otro. Pero el que es limpio de conciencia no recibirá daño alguno para su propia vida en lo espiritual. Entonces es importante renovar la conciencia, tener una buena conciencia. Es muy interesante que se haga. ¿Por qué? Porque hay provecho para la vida nuestra cuando luchamos para tener una conciencia buena. La palabra de Dios para todo nos sirve, para todo. Entonces vamos a otra cita bíblica. Romanos 9:1. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Imagínate cuando una conciencia está limpia. Vamos a leerlo de nuevo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Al estar la conciencia renovada, se da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo da testimonio de aquella persona, o de aquel hermano, o de aquel hijo de Dios. Y cuando da testimonio, aún él mismo, un verdadero testimonio es el que da, porque no puede mentir, porque tiene la conciencia que no lo deja mentir. Por eso él dijo, verdad digo en Cristo Jesús, no miento. ¿Por qué? Porque tenía una conciencia limpia. Y alguien que tiene una conciencia limpia tiene temor a Dios. Pero el que tiene sucia la conciencia no tiene temor a Dios, porque la conciencia no lo deja agradar a Dios. Porque tiene un problema en su corazón. Entonces es importante renovar la conciencia. Y se renueva es renovada por el conocimiento y el temor a Jehová, Dios nuestro, y guardando la fe. Así es como se va a renovar la conciencia. Por si no, no vamos a poder renovar la conciencia por demás que lo intentemos. Si no hay búsqueda, si no hay entrega, si no hay voluntad de buscar, nunca va a poder alguien renovar la conciencia. Nunca. Porque no tiene conocimiento, o sea, no tiene fuerza. No tiene fuerza para poder hacerlo, porque la palabra de Dios nos da la fuerza para poder hacerlo. Entonces, es importante que nosotros
tengamos ese cuidado con nuestra mente, con todo lo que viene a nuestro corazón, porque la conciencia es parte de la mente. La conciencia es lo que domina la mente. Entonces, vamos a otra cita bíblica, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Entonces dice la palabra del Señor así. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Al tener la conciencia libre, hay libertad para buscar a Dios, porque no hay acusación dentro de nuestra alma. Cuando una conciencia no está limpia, hay estorbos para buscar a Dios. Por eso está diciendo Pablo aquí. Él no tenía estorbos porque tenía una conciencia limpia. Tenía una conciencia limpia para poder buscar a Dios. Porque cuando tenemos una conciencia sucia, no nos deja orar, no nos deja clamar, no nos deja interceder, no nos deja gemir, no nos deja rogar, suplicar, no nos deja hacer nada con respecto a la oración. ¿Por qué? Porque hay una acusación dentro de nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros renovemos la conciencia para no tener esa acusación. Si uno habla en mal de un hermano, cuando uno va al altar a querer orar, no puede orar, porque hay una acusación. Si uno comete un pecado, cuando va al altar, no se halla bien uno y no puede orar porque se siente mal, porque hay una acusación. Entonces, tener limpia la conciencia es bueno para acercarse delante de Dios y pedirle a Dios. La conciencia es la que le redarguye a uno para poder uno hacerlo genuino. Cuando la conciencia está bien, la conciencia misma lo obliga a uno a hacerlo genuino delante de Dios. Pero cuando uno ofende a otro, cuando uno hace un daño a otro, uno llega a querer orar y no puede orar porque hay una acusación. Tiene derecho el diablo, y el diablo trabaja por medio de la acusación. Entonces el alma es acusada porque tiene una conciencia sucia. No tiene una conciencia limpia porque no ha renovado la conciencia, sigue haciendo tonterías, y ya hay gente que ya la conciencia la tiene de una vez mal, que todos los días peca, y para él pecar se le hace bonito, se le hace fácil. Un día le corta hasta la cabeza a un hermano, y se acerca al altar a orar y pareciera que no hizo nada, llora y grita y danza y hace un montón de cosas, pero en la carne, porque en el espíritu no, porque su conciencia no puede, no le permite, o sea, no tiene la conciencia renovada. Y solo el que tiene la conciencia renovada es el que busca en el espíritu las cosas de Dios. Porque el que no tiene renovada la conciencia está en la pura carne. En la pura carne. Y no puede entender las cosas del espíritu. No puede hacer las cosas del espíritu. Porque tiene una
conciencia mal, una conciencia de muerte, una conciencia sucia. Porque aquel que desobedece a Dios tiene una conciencia sucia, que hace un montón de disparates y resulta como si nada. Y no es así. La palabra nos enseña que nosotros debemos de tener, ¿cómo te dijera? Una fuerza, por decirte así. Que la palabra nos enseña que debemos de tener un carácter, debemos de tener una fuerza. O sea, debemos de soportar. Cuando viene alguien y le dice un montón de cosas a uno y uno soporta lo que le está diciendo. ¿Pero por qué lo soporta? Porque la conciencia la tiene renovada. Pero si no tiene renovada la conciencia, ¿qué es lo que hace? Comienza poniéndose taco a taco con el otro. Y el que tiene una mente renovada, ese le dice las verdades a otro y él sigue lo mismo. Pero el que no tiene renovada la mente, él no sigue lo mismo, sino que él sigue peor, porque sigue haciendo lo malo y ya no tiene fuerza para agradar a Dios, para buscar a Dios, por la conciencia. Renovar la conciencia es importantísimo. Es muy importante. Importante. Yo te dejo en tu corazón esta palabra. Te dejo en tu corazón este mensaje para que tú medites, para que tú lo rumeyes, para que le pidas a Dios que te dé Él revelación a ti. Aquí hay mucha revelación en esta palabra. Mucha revelación para que Dios te revele a ti qué es lo que tienes que hacer tú para renovar tu mente. Yo te estoy dando lo que yo recibí. Yo te estoy dando la clave de lo que yo recibí. Eso es lo que te estoy dando yo, la clave de lo que yo recibí. Para renovar la conciencia. Es renovada por el conocimiento y temor a Jehová, Dios nuestro. O sea, Jehová de los ejércitos. Y guardando la fe. Entonces, yo dejo en tu corazón esta palabra y que Dios te bendiga y que Dios te ayude para que tú puedas salir adelante.